ha cambiado el concepto del trabajo grupal del siglo pasado al nuevo. Es decir, este siglo tiene un concepto muy diferente en lo que es el trabajo grupal, donde el equipo trabaja más en conciencia grupal que antiguamente. Yo creo que tiene que ver un poco con la educación que nos han dado a los que venimos del siglo pasado y los nuevos conceptos educacionales de los que están educándose a partir de los 90 o de los nuevos siglos. El concepto de conciencia grupal en este siglo XXI es mucho más fuerte que antiguamente. Antes el concepto de responsabilidad era el tema de asumir culpas o castigos, donde uno era responsable exclusivo de sus culpas, de su castigo, tal vez por religión o por lo que fuera, pero se hacía muy carne en uno. En cambio, en el siglo XXI se pasó de las consecuencias de una buena acción, que era un premio. Entonces, antiguamente se hablaba de responsabilidad, que es sinónimo de mérito. En este nuevo siglo se habla de mérito, donde el mérito exige una responsabilidad previa. Es como diferente. Nosotros pensábamos más en la culpa responsable y los jóvenes de hoy, o los nuevos educados de hoy, piensan más en la responsabilidad grupal y en el concepto de premio grupal. Yo lo comparo esto nuevo con el bombero. Un bombero, cuando llega a un accidente, a un incendio, toma la responsabilidad del conjunto en sus manos. Sale corriendo a apagar el incendio sin preguntar quién tuvo la culpa, quién es responsable. Busca salvar personas o animales a través del peligro, pero tomando la responsabilidad grupal como propia. Los culpables, la investigación policial, todo eso vendrá después. Él lo que tiene, el bombero en este caso, es asumir su responsabilidad grupal por todo lo que está pasando, y la prioridad es salvar vidas. Entonces, eso es el cambio. Antes existía un individualismo como responsabilidad y hoy hay un colectivismo como responsabilidad. Yo lo llamo un poco la diferencia entre individualistas y grupalistas, es decir, el grupo o el individuo. Todos asumimos responsabilidades a través de la vida, todos los días, nos hacemos cargo de diferentes cosas, y las consecuencias marcan esas diferencias. Y esas consecuencias tienen que ver con nuestra educación, como dijimos antes. Cómo nos enseñaron a ver la vida, cómo nos enseñaron a asumir los comportamientos propios y ajenos. El individualista tiene una forma de actuar, de vivir, de ser diferente a lo que llamamos el grupalista en este caso. Los primeros, el individualista, toma decisiones desde su persona hacia los demás. Los grupalistas toman decisiones desde los demás hacia su persona. Entonces, es qué ponemos adelante. Si nos ponemos nosotros adelante o ponemos el equipo adelante, el objetivo adelante. Y ese es el gran cambio que hay. El objetivo contra la persona. Y ese es el verdadero meollo del trabajo grupal. Hay un tema que todos conocemos, que es la puntualidad. Y más los latinos en este caso, que somos bastante impuntuales. Cuando pensamos en la puntualidad, pensamos en el equipo, en el otro, en el que nos citó o el que citamos. Y llegar puntual es respeto al otro, pero es respeto a mí mismo. Es respetar el tiempo del otro y es respetar el tiempo propio.
es pensar en el equipo, sean los otros, y el mío. Llegar impuntual es poner mis problemas personales, mis impuntualidades o el tráfico, es decir, tener una excusa para no respetar la idea grupal del horario que pusimos. Ese es un ejemplo claro. Por supuesto hay miles de ejemplos parecidos. Tomo este como algo válido porque nos pasa a todos los latinos. Yo tengo 5 tips, que es lo que yo llamo el buen aprendizaje. Lo que digo es que en el siglo pasado tuvimos una mala enseñanza y en este siglo tenemos que transformarla en un buen aprendizaje. Una cosa es lo que nos enseñaron, otra cosa es lo que aprendimos. Mi padre me decía siempre que una cosa es ser un mal educado y otra cosa es ser un mal aprendido. Hay gente que le educa muy bien pero termina aprendiendo mal. Y yo creo que acá pasa eso, nos enseñaron mal y tenemos que empezar a cambiar para aprender bien. Por ejemplo, en el siglo XX nos enseñaron a tener objetivos individuales, nos enseñaron a tener metas que dependan exclusivamente de nuestra capacidad y esfuerzo. O sea que tenemos que afrontar, de acuerdo a esa educación, las dificultades solos, la tarea solo y la responsabilidad solo. En cambio, en el siglo XXI, lo que se enseña y lo que se educa es al trabajo colectivo. En el siglo XXI se premia el esfuerzo del equipo. Se premia a quien se esfuerza o se esmera para llevar el equipo al triunfo. Aquellos que piensan que el grupo es un todo, que el equipo es un todo, no solo formado por personas y objetos, sino por una integralidad completa. Es decir, el equipo arrastra a la gente que lo rodea. Un equipo de fútbol, por tomar un ejemplo, no son 11 jugadores. Son 11 jugadores más 11 suplentes, más el equipo técnico, hasta incluso la hinchada, que arrastra todo eso. Y cuando trabajamos en equipo pasa lo mismo. Entonces no pasa por un tema individual, quién hace la mejor jugada, sino que arrastra esa mejor jugada a todo un grupo de gente que está atrás de eso. Porque cada uno es responsable de lo que hace el equipo en su totalidad. Y eso es lo interesante de este nuevo siglo. Otra cosa, el punto 2, es que nos enseñaron mal en el siglo pasado, es a lograr objetivos propios, porque eso nos valora como individuo. Es decir, que hay una motivación, o había una motivación intrínseca a lograr metas individuales. Valores sociales, recompensas, era algo individual para sobresalir por el resto. En cambio, en el siglo XXI, el objetivo, tanto estudiantil como laboral, como todo el resto de la sociedad, aprende que la responsabilidad es trabajar en equipo, hasta que todos y cada uno de los miembros del equipo hayan entendido y comprendido objetivos grupales y personales. Y eso hace la diferencia. Últimamente las grandes corporaciones como Microsoft o McDonald's mismo ha dejado de poner en las paredes esos fotos del estudiante del año, del empleado del año, del mejor empleado que fuera ese mes o ese día. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que la competencia individual iba contra el trabajo colectivo. Entonces se forman equipos y se premia al equipo. Y el equipo hace que la empresa funcione mejor. Esto empezó con Google hace unos 15 o 20 años atrás y Microsoft que lo siguió y ahora están ya imponiendo como que el trabajo grupal es lo más importante. Un tema muy importante que pasaba en el siglo pasado y que cambió en este siglo es que nos enseñaron que
si pedíamos ayuda, íbamos en contra del objetivo, porque era como pedir ayuda, pide ayuda un fracasado, alguien que fracasa pide ayuda. Y es todo lo contrario. Trabajar en equipo es pedir ayuda continuamente, que nos pidan y dar, y es un feedback continuo para que la gente trabaje y el equipo suba. Justamente el hecho de pedir ayuda hace que el equipo funcione. Y esa es la clave más importante. Antes, el que pedía ayuda se sentía mal por pedir ayuda, porque sentía que las cosas iban mal, porque él no era capaz de resolverlo. Ahora se entiende que uno no puede saber de todo, entonces tiene que aprender a pedir ayuda para que el grupo lo apoye, el equipo tenga ese aprendizaje y lo pueda apoyar. Es decir, el aprendizaje individual va pegado al aprendizaje grupal. Y la recompensa es grupal, no es individual. El punto 4 es que antes nos basábamos en pruebas individualistas, criterios individualistas. Cada uno trabajaba objetivos propios ignorando los objetivos del resto. Y era como que cada uno tenía su propio biombo donde trabajaba escondido para que el otro no copie o que el otro no se entere. En cambio ahora asumimos que el equipo tiene que ser abierto, que si hay un fracaso tiene que ser del grupo y el grupo lo va a remendar y lo va a arreglar. Hay mesas de trabajo, se acaban las limitaciones personales. ¿Por qué? Porque el grupo, el equipo va a desarrollar esas limitaciones y las va a poder ampliar. Es la suma de limitaciones lo que hace que el equipo funcione. Como decía no todos somos buenos para todo, cada uno es un genio en algo, y si nos juntamos varios genios en algo, podemos hacer un equipo perfecto. Entonces, esa es la base fundamental. Otro tema es la competencia. En el siglo pasado nos enseñaron que había que ser competitivo, autoritario, tanto en la parte social, física, política, como fuera, se imponía el que mandaba más, el que competía más, el que sobresalía más. Hoy el tema del liderazgo funciona diferente. El líder no es el autoritario, sino el que acompaña al equipo. Y dentro de un equipo puede haber varios líderes para varias cosas. Y son líderes momentáneos, no hace falta que haya un líder exclusivo para determinado objetivo. Cada uno durante el desarrollo de ese objetivo va a asumir un liderazgo para lo que más sabe hacer, para que el equipo lo apoye. Pero el liderazgo es rotativo, esa es la gran diferencia, en base a lo que le toca, la función que le toca al equipo en ese momento. Y eso es lo bueno, que se educa en base a la responsabilidad de evaluar a todos los integrantes, que todos se evalúen entre sí y que cada uno entregue al equipo lo mejor que sabe hacer para tomar ese liderazgo momentáneo y hacer que el equipo crezca. Respetando opiniones, respetando la comunicación, todos los integrantes van a desarrollarse en conjunto. Esas son las grandes diferencias que hay entre el viejo equipo, el equipo del siglo XX, que lo llamamos de alguna manera, donde se valoraba el individualismo y hoy se valora los aspectos de sociabilización, de adquisición de competencias sociales, el control de los impulsos agresivos, porque hay un equipo que nos apoya, relativizar los puntos de vista, donde las aspiraciones y el rendimiento sociolaboral se van nivelando. Hay que un poco para cerrar, es que tenemos que empezar a borrar de nuestra mente esas malas enseñanzas que tuvimos, aquellos que nos educamos en otro siglo, y empezar a comprender estos buenos aprendizajes que transmite este libre ejercicio del trabajo en equipo,
de esta forma de desarrollar el equipo en base a un trabajo en conjunto, donde todos son iguales y todos aportan lo que más pueden a ese equipo para que ese equipo crezca. Esto es un poco la idea general de cómo funcionan los equipos hoy.